y voy a hablar de varias cosas, empezando por el hecho de que hay en este momento en Buenos Aires 2 exposiciones de arte muy importantes. Y una de ellas constituye una coincidencia extraordinaria con el momento político que vive la Argentina. Una de ellas es creo que es una sola obra, Willy, vos sabés más de esto que yo, que está en el Malva, que la trajo Eduardo Constantini, que ayer fue, según cuenta hoy el diario La Nación, un furor, porque se expone allí la calificada como la Gioconda latinoamericana, que es una obra de Frida Kahlo, llamada Diego y yo, por la cual el empresario Eduardo Constantini pagó $35 millones. Wow. Es la obra más costosa de la historia del arte latinoamericano y está ahora expuesta en el Malva, que es un museo que, como todo el mundo sabe, fue fundado por el propio Eduardo Constantini, un empresario de la Argentina muy serio, a quien tengo el gusto de conocer. Y la otra exposición pertenece a un artista desconocido, se supone que británico, que lleva el seudónimo de Banksy. Banksy es un tipo que está calificado como un artista escurridizo, provocador y misterioso. Es un artista callejero, nadie conoce su nombre. Sus obras son muchas veces registradas por un fotógrafo que lo acompaña. Es un tipo, obviamente, que pinta cosas fuertes, todas vinculadas a la actualidad mundial. Nadie conoce su nombre. Y entre las cosas geniales que ha hecho, un día pintó el Parlamento británico, ¿no? Mira. Yo acabo de subir esa foto a historias de Instagram para que ustedes la puedan ver, ¿no? Hay un debate sobre si el tipo es un genio o es un vándalo. A mí me parece un genio total, ¿no? Creo que es el artista contemporáneo más relevante del mundo, y él pintó al Parlamento británico, creo que ocurrió en el momento del Brexit, como un lugar donde había en vez de haber parlamentarios, había monos, ¿no? Sentados, ¿no? Y los monos discuten entre ellos en una sesión parlamentaria, ¿no? Así que me parece que, voy a hablar de eso enseguida, me parece que tengo dificultades para pronunciarlo, Banksy, Ajá. Nos ofrece a los argentinos en estos días, siendo que está expuesto ahora en la Rural, a eso iba, perdón por la omisión, un espejo, ¿no? Totalmente. Un espejo. Bueno, vamos a ver enseguida, al final de este comentario, vamos a referirnos al cuadro de Banksy. Bueno, generalmente cuando ocurre en la Argentina un escándalo, como le ocurrió antenoche en el programa Dos Voces, un escándalo en todos los sentidos, por lo general esas cosas tienden a diluirse durante el día. Generalmente un escándalo es sustituido por otro escándalo o por otras noticias, y los temas finalmente tienden a decrecer en la atención del periodismo y la atención de la opinión pública. Pero ayer ocurrió un fenómeno muy interesante con la aparición del presidente, ocurrida antes de ayer en el canal TN. El tema empezó a agravarse, ¿no? Y me parece que, siento que es un episodio infrecuente, que un escándalo en la Argentina, en vez de atenuarse, se agrave, me pareció muy interesante lo que ocurrió, porque el escándalo se esparció ayer durante el día como una mancha de aceite, por supuesto, muy agravado por las explicaciones que luego el presidente intentó ofrecer, ¿no? En este caso, en una radio amiga, ¿no es cierto? Que siempre es mejor, ¿no es cierto? El presidente llegó a decir, escuchamos el audio hace un ratito, que mi opinión sobre el tema, dicha justamente ahí en TN, que es un lugar, fui ahí para enfrentarlos, ¿no es cierto? A ver, ahí nadie enfrentó a nadie, ¿no es cierto? Nadie enfrentó a nadie, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, fui a poner en crisis, dijo el presidente, el relato sobre que Nisman fue asesinado, ¿no? Luego lo ratificó esto la señora Cerruti, que por supuesto está desmentido. A ver, yo no voy a perder un minuto de mi tiempo, el de mi equipo y el de ustedes, los oyentes y los televidentes por Instagram, en explicarles lo que muy bien explica esta mañana en el diario Clarín el gran periodista argentino Héctor Gambini, que le explica a los argentinos lo que todo el mundo sabe. Esto es, hay una investigación con elementos elocuentes respecto a que Alberto Nisman fue asesinado, ¿no es cierto?
Hay un fallo Pero bueno. de la justicia federal, Marcelo. Hay un fallo de la justicia federal, juzgado federal número 10. Sí, obvio, sí, no perdamos el tiempo en explicar las cosas que son efectivamente obvias, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que el presidente, ahora vamos a ir a los hechos y después vamos a ir al tema de los monos. El presidente ha entrado en una etapa de autodegradación, ¿no? Incluso parece haber perdido el sentido de la supervivencia, ¿no? Que es algo que presumo está en la naturaleza de las personas e incluso en la naturaleza de los dirigentes políticos. Sobrevivir, ¿no es cierto? Parece que el presidente hubiese perdido esta noción de la supervivencia y entra alegremente en una instancia de autodegradación personal, ¿no? Yo había dicho hace un tiempo que yo lo veía a Alberto Fernández como un tipo que trata de pegarle a la piñata sin éxito, ¿no es cierto? Con una persona que está como vendada, Sí. con un palo, y que procura pegarle a un chancho, digamos, y que ni siquiera la emboca, ¿no es cierto? Bueno, lo de este fin de semana fue muy peor, lo de miércoles fue muy peor, porque bueno, el espejo de Banksy sería muy interesante para que el presidente se vea a sí mismo, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de eso. En cualquier caso, esta mañana, en un episodio bastante inhabitual, el diario La Nación pone su editorial en tapa, cosa que yo recuerdo es algo que habrá ocurrido en muy contadas oportunidades, ¿no es cierto? Conozco a los editorialistas de La Nación, que son personas que escriben en nombre del diario, digamos. Es un artículo no firmado, es la opinión de un diario argentino importante, que dice así, y repito, es muy raro que esta clase de episodios ocurran en la tapa de un diario, ¿no? Que un diario como La Nación ponga, o Clarín, ¿no es cierto?, pongan un editorial en tapa, ¿no es cierto? La fallida gestión presidencial de Alberto Fernández será recordada por muchas cosas, entre ellas por duplicar la inflación que dejó el gobierno de Mauricio Macri, por besar las manos de Vladimir Putin, escasos días antes de que Rusia invadiera Ucrania, por encerrar al país mientras hacía fiesta en Olivos, por apañar la corrupción kirchnerista luego de haberla criticado durante años, y particularmente, lo que es peor, por plegarse a un peligroso ataque que intenta avasallar el Poder Judicial y hasta permitirse trazar un macabro paralelismo entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani, un compendio de traiciones morales propias de alguien sin valores ni palabra, ¿no es cierto? Yo tampoco recuerdo, yo suscribo obviamente, aunque yo no lo hice, obviamente suscribo estas palabras. Tampoco es normal leer esto de los presidentes argentinos, ¿no? Mira que hemos visto presidentes complicados, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, incluso Cristina Kirchner, que se diga en la Argentina que el presidente en ejercicio es un compendio de traiciones morales propias de alguien sin valores ni palabra, es algo de lo que yo no tengo mucha memoria, ¿no es cierto? Ahí me desapareció Willy. ¿O está Sí, Willy? en el Instagram no está. No, de nuevo tenés que aceptarme, Marce. Como yo te acepto siempre, Willy. Vos no hay nada que acepte más en la vida que Willy Cobas. Obviamente. Bueno, muy bien. Ahí estoy, ahí vengo, ahí aparezco. Yo no tengo ni idea cómo se resuelve, no tengo la menor idea, pero estamos claros que Argentina tiene un problema muy serio con el presidente de la Nación, muy serio. Un presidente que ha entrado en una etapa de autodegradación y que no percibe el daño que se hace a sí mismo y que le hace justamente al país que le toca presidir. Es decir, una persona que no está, ni estuvo nunca, a la altura de las circunstancias. Dicho esto, repasemos un poquito las noticias, que muchas de ellas tienen que ver finalmente con la misma historia, ¿no es cierto?, el papel del presidente. Ayer conocimos la noticia de que quienes reciban subsidios para pagar la luz, el gas y el agua no podrán comprar dólar ahorro, que por supuesto es una noticia ridícula. Imagínate una persona que tiene que no puede pagar el gas, no le dejan comprar $100, y si compra $100, ¿qué? ¿No es cierto? O $200. Estamos entrando en un nivel de chiquitaje, digamos, y de hacer pasar toda la economía argentina a través de un embudo ridículo, ¿no es cierto? Ridículo, ¿no es cierto? O sea, todo el comportamiento de la economía argentina se tiene que ajustar a esta cuestión de que el mercado de cambios no se modifica. No digo que se devalúe, que se modifique, ¿no es cierto?, que son cosas distintas. El dólar soja, uno de los grandes proyectos del ministro Sergio Massa,
logró operaciones en orden de $4 millones, por lo menos según la información publicada por Infobae anoche. Es más, Massa está estudiando. Se ha perdido el Sí, Willy. tiempo que se perdió en esa pavada. Sí, es más, están viendo ahora cómo lo arreglan, ¿no es cierto? Que por supuesto no va a ocurrir, porque esto no tiene arreglo el dólar soja, ¿no es cierto? Porque los productores no podrán importar ahora semen de bovino, claro. Pero no son estúpidos, ¿no es cierto? Bueno, hay parates, según Clarín de esta mañana, de insumos importados de compañías automotrices, maquinarias, alimentos y demás, y hay 30.000 autos ahí tirados en el puerto de Zárate, provincia de Buenos Aires, que no pueden ingresar al país por el problema de las importaciones, ¿no es cierto? O sea, tenemos 30.000 autos tirados en un puerto. Bueno, la lista que hemos leído temprano con Romina respecto de los productos que a partir de ahora no pueden ingresar a la Argentina es directamente desopilante, ¿no es cierto? No podemos ingresar mouse para la computadora, teclados, semen de bovino o mirilla para la puerta, ¿sí? Claro, no, no se martillos puede. Y picaportes. No. Quiere decir que algún día, siendo que todas las noticias que ofrecemos diariamente sobre la economía argentina son restricciones, algún día vamos a quedar todos como congelados, ¿no? No se va a poder comprar, ni vender, ni contratar, ni prestar, ni tomar, ni poner, ni sacar, nada, porque finalmente el gobierno, en su terror pánico, digamos, de hacer algo diferente con la economía, está logrando que la economía diferente se paralice, ¿no? Que bloqueada, Marcelo, cada vez más bloqueada. Está bloqueada, digamos, y la tendencia, obviamente, es a bloquearse aún más. En este contexto, Massa va la semana próxima a Estados Unidos en búsqueda de inversiones. ¿Entendés? Claro. Qué patrón, ¿no? Cosa rara, ¿no es cierto? Exótica. Va al fondo, bueno, verá empresarios, ¿entendés? Que lo puede ver acá por Zoom, ¿no es cierto? Tendrá que prometer regímenes especiales, Marcelo. Acá hay un torneo de lobby. Claro, obviamente, por supuesto. Bueno, y volviendo a la crónica, digamos, cotidiana de los últimos acontecimientos argentinos, que la hemos cubierto acá, creo yo, con bastante detalle. Ayer el presidente, obviamente, tuvo que desdecirse, ya que el presidente deba desdecirse es serio, que deba decir todos los días, habla obviamente del valor que tiene hoy en día la palabra del presidente en la Argentina. Y la verdad que la obligación de preservar la figura presidencial la tiene esencialmente el propio presidente de la República, quien ha resuelto, autodegradarse a este nivel, ¿no? Tuvo que desdecirse, le echó la culpa a los periodistas, y dijo esta frase insólita de que él buscaba terminar con este relato, poner en crisis, dijo un relato que fue inventado por el propio canal TN, cosa que por supuesto no es cierta, ¿no es cierto? Porque no es solamente TN o Clarín quienes sostienen o han sostenido o han informado respecto de la muerte de Alberto Nisman. Somos todos, ¿no es cierto? O sea, el presidente podría recorrer, digamos, todos los medios de Argentina procurando su propósito de desarticular un relato, ¿no? Es como que quiso decir, bueno, fui ahí para enfrentarlo, ¿no es cierto? Y la verdad que ahí nadie se enfrentó con nadie. Fue un papelón, ¿no es cierto? Fue un enorme papelón, y no voy a hacer nombres, fue un enorme papelón en todos los sentidos de la palabra. Obviamente que ayer se tuvieron que difundir, lamentablemente, las imágenes, las declaraciones de Alberto Fernández, cientos de ellas, particularmente una que fue la del trabajo de Netflix sobre el caso de Nisman, donde el presidente afirmaba con mucho énfasis y con la misma convicción con la que habló antes de ayer, sostenía exactamente todo lo contrario, ¿no es cierto? Esto ha generado un malestar. A ver, el presidente fue reprimido por la señora Bonafini, que le pidió que se calle la boca, ¿no es cierto? Bueno, así que muchas críticas desde todos los ángulos de la vida pública argentina. Le contestó el fiscal Luciani, lo hizo ayer, eso lo llegamos a comentar. Es preocupante el avasallamiento del presidente de las instituciones de la República, los valores republicanos.
Hubo una declaración muy importante de Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales, que dijo que el presidente perturba la tarea de los fiscales, asunto que está prohibido por la Constitución. Es la única persona en la Argentina que no puede hablar de una causa judicial, el presidente de la Nación. Y es interesante el caso de Casal, porque nos recuerda el hecho de que la Argentina se ha vuelto tan obturada que el Parlamento argentino no pudo designar un jefe de los fiscales ¿cómo se llama? Designado formalmente. Seguimos con un suplente. Sí. O sea, en este caso, Marcelo, casi te diría mucho mejor, porque el rol de Eduardo Casal ha sido fundamental en todo esto. Exactamente, muy importante. Y para aplaudir. Sin duda. Bueno, obviamente que la DAIA hizo lo propio, lo hizo ayer a la mañana su presidente con nosotros, Jorge Noblovich, y acá empezamos con los problemas, ¿no es cierto? Ayer el PJ se declaró en estado de alerta y movilización, ¿no es cierto? No contra la inflación, contra la pobreza, contra la falta de inversión, contra la falta de trabajo, sino en defensa del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, que a juicio del peronismo está hackeado. Y acá empezamos yo empiezo a pensar en Banksy, ¿no es cierto? Porque también puede ser cierto, como hoy sugería Willy, o como discutíamos con Ricardo López Murphy, que estemos asistiendo a un declive de la figura de la señora Kirchner y del presidente Fernández, y que finalmente el peronismo y demás le dice toque sí, y finalmente acá no pasa nada. Pero no lo sabemos, ¿no? Y como bien decía hoy López Murphy, hay que prepararse para la otra alternativa, que es que esto vaya en serio. Claro. Porque ¿qué viene después de un partido de gobierno que sugiere o supone o postula que está el Estado de Derecho hackeado? Hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se defiende el Estado de Derecho hackeado? Y bueno, por ahí deteniendo gente, claro, cerrando medios, encarcelando personas, abriéndole causas, persiguiéndolos, forzándolos a irse del país. No sé cómo se hace. Si efectivamente el peronismo supone que el Estado de Derecho en Argentina está hackeado, ¿hackeado por quién? Por un fiscal, no sé, por los medios, por los periodistas, hackeado, no sé, por Bonelli, ¿no es cierto? Claro. Hay modelos, imaginan qué modelos, Marcelo. Tienen modelos a la vista, claro, socios entonces, a la vista. Una declaración muy peligrosa, ¿no es cierto? Muy peligrosa, porque, obviamente, si esto es un diagnóstico, el paso siguiente es actuar. ¿Contra quiénes? Contra los que hackean el Estado de Derecho. Es un delirio, ¿no es cierto? Entonces yo cuando vi esta definición del peronismo en su conjunto, y vi la coincidencia de que efectivamente en la rural de Buenos Aires había una exposición de este pintor tan extraordinario llamado Banksy, y que ha venido a Argentina el cuadro de los monos, ¿no es cierto? Bueno, me pareció una coincidencia cósmica, ¿no es cierto? Una coincidencia cósmica. Ellos pueden ir a verse al espejo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Banksy con su obra? Que el mundo está manejado por gente que está del tomate, ¿no es cierto? Y me parece que la Argentina está en la misma línea, y no hay nada, no hay reflejo, no hay espejo artístico más extraordinario que ver esa obra de Banksy, un país manejado por primates, ¿no es cierto? Bueno, arriba de esto apareció la noción del cabildo abierto. Esto es alguna gente que supone que está a la altura de, no sé, de Juan José Paso, de Mariano Moreno, digamos, ¿no? De Manuel Belgrano. De Belgrano, digamos, claro, que inauguraron un cabildo abierto, digamos, para defender el avasallamiento de las instituciones, ¿no es cierto? Completó este panorama el señor Luis Delía, que ayer postuló que había que prepararse para la batalla contra la oligarquía, el imperio y la corte. En Esquel, un concejal, esto es una estupidez, pero es muy grave, ¿no es cierto? Un señor concejal que se llama Peláez, de apellido, gracias Romy, tuvo que pedir, lo forzaron a pedir licencia
por no firmar un comunicado en defensa de la señora Kirchner. Lo echaron al tipo. Un tipo que fue electo por el pueblo. De Esquel, bueno, esto pasa en Esquel, entonces dice, bueno, ese Esquel queda lejos, ¿no es cierto? Esto puede pasar mañana con López Murphy, ¿no es cierto? Bueno, y así, ¿no es cierto? Juntos por el Cambio pidió ayer el juicio político del presidente, que yo entiendo, por supuesto, que es algo que será más o menos relevante, pero que no tiene envergadura en los números, sino esto no puede ser votado, digamos. López Murphy dijo, bueno, hay que construir los números, eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Y me parece muy importante lo que hizo la coalición cívica, que me parece más práctico que lo que planteó Juntos por el Cambio, que denunció penalmente al presidente Fernández por amenazas y por sedición, ¿no? La palabra sedición acá es muy importante, porque el presidente Fernández se alzó contra la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto me parece que esas casualidades de la vida, viste, que son increíbles, ¿no? Esas coincidencias que ocurren como consecuencia de la más estricta casualidad de que la obra de Banksy esté expuesta en estos días en Buenos Aires, en la Rural, ¿no? Como les decía, Banksy es un artista callejero que ha revolucionado el mundo. Hay gente que ha logrado fotografiarlo, ¿no? Él pintando grafitis en la calle, y alguien que dijo haberlo visto. Es toda una especie, es como Batman el tipo, ¿viste? O sea, claro, nadie lo puede atrapar, ¿no es cierto? Le han asignado un nombre, dicen que se llama Robert Banks o Robin Banks, vaya uno a saber, nadie lo pudo verificar. Se supone que nació en Bristol, en una ciudad del norte de Inglaterra, y entre sus obras completamente maravillosas, con este cuadro de los monos en el Parlamento británico, ha pintado el mundo, ¿viste? Y nada, es una casualidad, pero estaría muy bueno que los parlamentarios argentinos, el peronismo, el gobierno, la cámpora, el kirchnerismo, etcétera, visiten la Rural, y se paren frente al espejo que Banksy nos ofrece, presumo que gratuitamente, ¿no es cierto? Una institución, como es el Parlamento británico, en este caso sería una institución argentina, que está gobernada por los monos.